La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Pues como decía, vamos a leer Josué 24, desde el 1 hasta el 28. Un discurso que Josué da al final de su vida ya, y dice así: Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, sus jueces y sus oficiales. Todos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, el Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, en Taré. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di en posesión los montes de Seir, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces yo envié a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto con lo que hice en medio de él, y después os saqué de allí. Saqué a vuestros padres de Egipto, y llegaron al mar, y los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y con caballería. Cuando ellos clamaron al Señor, Él interpuso una gran oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra vosotros, pero yo los entregué en vuestras manos. Ocupasteis su tierra, porque yo los exterminé de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, a pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, pero los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué a todos en vuestras manos. Envié delante de vosotros tábanos, los cuales echaron a los 2 reyes amorreos antes de llegar vosotros. No fue con tu espada, ni fue con tu arco. Os di la tierra por la cual no trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las que ahora habitáis, y coméis de las viñas y olivos que no plantasteis. Ahora pues, honrad al Señor y servidlo con integridad y con verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Si mal os parece servir al Señor, escogeos entonces hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió: Nunca tal acontezca, que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha protegido durante todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por los que pasamos. Además, el Señor echó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir al Señor. No podréis, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis al Señor y servís a dioses ajenos, Él se volverá contra vosotros, y os hará el mal y os destruirá, después que os ha hecho tanto bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No, serviremos al Señor. Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirlo. Y dijo el pueblo: Testigos somos. Quitad entonces ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel.
El pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomó una gran piedra y la plantó allí debajo de la encina, que estaba junto al santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo: esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Después despidió Josué al pueblo, y cada uno volvió a su posesión. Era un pasaje un poco extenso, pero era importante leerlo entero, era importante leerlo desde el principio hasta el final. Para ponernos un poco en contexto, ¿vale? Josué fue un discípulo de Moisés, Josué fue el ayudante de Moisés, Josué fue más tarde el sucesor de Moisés y fue quien lideró al pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. Y cuando leemos las historias de Moisés, de Josué, pues podemos ver, podemos descubrir, podemos aprender muchos principios muy útiles, sobre todo acerca del liderazgo. Pero también podemos ver con bastante claridad cómo Josué, conociendo a Dios, Josué estando cerca de Dios, es lo que produce la dependencia de Josué hacia Dios. Y es lo que realmente le capacita para ser un líder. Estando Josué junto a Moisés, también tiene el privilegio de ver de cerca a Dios revelándose a Moisés. Y podríamos decir que todo esto hace o prepara a Moisés para ser un líder. Pero quizá no está muy claro si Josué estaba preparado para ser un buen líder. Quizá no está muy claro si todo esto, sí, le ayuda, pero ¿es realmente lo que hace ser un buen líder? Josué, dependiendo de Dios, es lo que permite que sea un buen líder. No es todo lo que había aprendido de Moisés, no es las experiencias que había tenido, sino es la dependencia de Josué con Dios. Josué aferrándose a Dios, Josué confiando en Dios y dependiendo de él, producen entonces como consecuencia un buen líder, el líder que el pueblo necesita. Desde el principio del libro de Josué, lo que decía, quizás no está muy claro si él era un gran líder. Es más, Moisés tiene que animarle y decirle en varias ocasiones: Josué, esfuérzate, sé valiente. En Deuteronomio 31:7, que no sé si está proyectado, Moisés le dice a Josué, después llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. Moisés tiene que recordarle a Josué: oye, esfuérzate. En Deuteronomio 31:23 vuelve a decirle: esfuérzate, anímate, porque tú vas a llevar al pueblo a la tierra prometida. Entonces, es posible que Josué tuviese sus carencias, es posible que Josué, a pesar de que finalmente es un gran líder, al principio tuviese que ir arrancando, ¿no? También Dios mismo le dice a Josué en el primer capítulo, versículos 6, 7 y 18, que se esfuerce, que sea valiente. Le recuerda lo mismo que le había dicho Moisés: esfuérzate, sé valiente, porque tú vas a llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Y realmente podríamos decir que la victoria del pueblo o el acceso del pueblo a la tierra prometida no tenía nada que ver con cómo era Josué, perdón. No tenía nada que ver con si era un gran estratega militar, no tenía que ver con si era un gran líder, no tenía que ver con su carisma, tenía que ver con un Dios que en su misericordia entrega una tierra a su pueblo. Eso era lo importante. No era importante quién era Josué,
sino quién era el Dios al que Josué servía. Josué era un siervo apasionado por Dios. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros, evitar ser grandes y al contrario hacernos pequeños. Hemos cantado, no hay lugar más grande que estar a tus pies. Ser pequeños para no hacer sombra a la grandeza de Dios. No busquemos ser grandes, busquemos ser pequeños delante de Dios para no hacer sombra a su grandeza y que así todos puedan verla. Esto nos sirve para ponernos en contexto de quién era Josué, de qué hacía, qué estaba sucediendo con él. Él lleva al pueblo a la tierra prometida y nos sirve para dar comienzo al mensaje, y el mensaje se llama Siervos apasionados, como Josué podía serlo. El libro de Josué es un libro en el que se muestra que Dios es el héroe, no las personas. El libro de Josué es un libro en el que se muestra que Dios es el importante y que si algo sucede es porque Dios lo quiere y que si algo va adelante es porque Dios lo permite. El libro de Josué, como al final toda la Biblia, es un libro que nos habla de la grandeza de Dios y no de las personas. Y esto se muestra muy claro en el pasaje que hemos leído en esta mañana. En el capítulo 24 se muestra muy claro que Dios es el importante, no el pueblo de Israel. Se muestra muy claro que Dios es el que hace las cosas y no el pueblo de Israel. Si por el pueblo fuese, la cosa iría más bien regular. En el versículo 1 vemos que Dios es el importante. Josué reúne al pueblo, pero ¿delante de quién lo reúne? Delante de Dios. Se juntan todos los jueces, los príncipes, los oficiales, los ancianos. ¿Pero se juntan delante de Josué? No. Se juntan delante de Dios. Dios es el importante en este pasaje. Y Josué es simplemente un instrumento que Dios utiliza para hablar a su pueblo. Dios es el importante aquí. Y cuando Dios habla, pues en ese momento el pueblo calla y escucha. Y de forma paralela, igual que el pueblo aquí se había reunido, ¿no? El pueblo se acerca y se pone delante de Dios. Eso es lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. Cada domingo que aquí estamos como pueblo para escuchar a Dios, para escuchar su voz, sea quien sea el que hable, sea Moisés Peinado, sea Nicolás Tranchini, sea Tony, o sea quien sea. Venimos a escuchar a Dios. Y es importante que lo escuchemos con atención, sí, pero es importante que lo escuchemos de forma activa, de forma, como diría Marta Soya, intencional, ¿no? Que le encanta esa palabra. ¿Qué significa eso? Que cuando escuchamos la voz de Dios, y no hablo de en esta mañana, sino en cada momento, tenemos que estarnos preguntando activamente: ¿qué es lo que quieres para mí? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué tienes para mí ahora mismo que te estoy escuchando? Y espero que esa pueda ser nuestra actitud hoy, pero no solo hoy, cada domingo que estamos aquí. En este primer versículo vemos también algo bastante interesante, y es que el pueblo se junta, sí, pero se junta en un lugar. Este lugar, lo dice el versículo 1, reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Nos encontramos con el pueblo de Israel terminando una etapa, que es la de la vida de Josué como líder. Y se están reuniendo, casualmente, no creo que sea tan casual, en el mismo sitio donde Dios había prometido a Abraham que tendría una gran descendencia. En Génesis 12, Dios tiene un encuentro con Abraham, mejor dicho, y le hace una promesa. Y podríamos decir que después de todos estos años, el círculo se está cerrando. Han vuelto al mismo lugar y esa promesa
se está cumpliendo, está en proceso de cumplirse, ya están a punto de completar la promesa que Dios había dado de una tierra. Tantos años y vuelven al mismo lugar y vuelven a estar donde Abraham estuvo y reciben la promesa que Dios dio a Abraham. Y esto nos muestra que Dios es bueno y que Dios es fiel y que Dios lo que ha prometido lo ha cumplido y que Dios no falla a su palabra porque está en su esencia ser fiel, está en su esencia cumplir lo que promete, está en su esencia el entregarnos con gracia. Forma parte de lo que es Dios. Y nosotros, sin embargo, está en nuestra esencia fallar y está en nuestra esencia equivocarnos y pecar y alejarnos de Dios, pero Él no lo hace, Él no falla a sí mismo. Y del mismo modo que Dios cumple con su pueblo la palabra, también la cumple con nosotros. Pero esto hay que explicarlo bien, que Fede lo decía, no estamos en una iglesia de la prosperidad. Dios está cumpliendo su palabra más o menos 700 años después de que se lo había dado a Abraham, ¿vale? Quizás nosotros no veamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares conocer a Dios. Quizás sí, porque es su voluntad. Quizás hay muchas cosas que esperamos de Dios que nosotros no podamos recibir en lo que dura nuestra vida aquí en este mundo. Pero sí que es cierto que hay una promesa que Dios nos ha hecho y que vamos a ver. Y tenemos que quedarnos con eso. Y es que Dios nos ha dado una promesa de vida eterna. Eso lo vamos a ver. Y esa promesa Él la va a cumplir, igual que vemos que tras 700 años cumple la promesa con su pueblo. Y esta promesa nos debe hacer recordar que en medio de la enfermedad Dios es bueno, que en medio de la necesidad Dios es bueno, que en medio del sufrimiento Dios es bueno, que en medio de un conflicto familiar Dios es bueno, que en medio de un matrimonio que no funciona Dios es bueno. Sabemos que hay una promesa que Dios sí va a cumplir. Eso estamos convencidos. Vamos a estar delante de Él un día. Él no va a dejar sin cumplir sus promesas y eso lo vemos. Es cierto que no sabemos lo que veremos con nuestros ojos aquí, pero sí sabemos que lo veremos a Él cuando marchemos de aquí. Entonces tenemos al pueblo, tenemos un conjunto de personas, tenemos un lugar y algunos comentaristas comparan este momento con algo así, algo que para nosotros sería muy familiar, que es una especie de acuerdo, una especie de contrato, ¿no? Sin embargo, aunque sí que es como un acuerdo entre el pueblo y Dios, hay mucho más que podemos ver. Podemos ver que va más allá del pueblo haciendo un contrato con Dios. No es simplemente, llevándolo a nuestros días, un contrato de alquiler. Y está Dios ahí con su pueblo. Oye, os alquilo la tierra prometida, ¿vale? Tenéis que cuidarla bien, no podéis tener mascotas, que se estropea la tierra, las fiestas están prohibidas, sobre todo si son fiestas en las que adoráis a becerros de oro, ¿vale? Eso no me gusta mucho. Y en el contrato también os pongo que no podéis comer cerdo, ¿vale? Que es que a los vecinos les molesta el olor. No se trata de eso. Dios no está haciendo un contrato con su pueblo. Lo que tenemos aquí es un acuerdo, sí, un pacto, pero Dios lo que está diciendo es: os regalo esta tierra porque es que no hay nada que podáis hacer para pagar por ella.
No hay nada, no hay ningún precio que podáis entregar que valga la pena. Yo os estoy dando esto. Dios está recordando a su pueblo que su historia está definida al 100% por la gracia de Dios. Dios está diciendo, mirad todo lo que he hecho con vosotros, lo vemos en los versículos 2 al 13, mirad todo lo que os he entregado. Si pensáis que hoy aquí podemos hacer un acuerdo en el que vosotros me devolvéis algo, estáis muy equivocados. No hay nada que me podáis dar que valga lo suficiente para devolverme toda la gracia que os estoy entregando. Y trayéndolo a nuestros días, hoy, ahora mismo, Dios lo que nos dice es, recordad quién soy, recordad mi naturaleza, recordad mi bondad, mi esencia, recordad que os he dado promesas y no son a través de un pacto en Siquem, son a través de la cruz de mi Hijo. Y ese pacto está sellado por su sangre. Por medio de Jesús, Dios nos dice, mirad la gracia que os entrego y sabéis que no vais a poder pagar el precio. Y que por eso es Jesús quien está muriendo. Dios está haciendo lo mismo con nosotros que hizo con su pueblo, pero a través de Jesús. Nos está dando algo que no podemos pagar. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Y el pacto de gracia que Dios hace con su pueblo se ve reflejado en los versículos 2 al 13, como decía. Vamos a irlos viendo de uno en uno y voy a ir parafraseándolos o resumiéndolos para que sea más sencillo. Pero en esencia, en los versículos 2 al 13, vemos que el versículo 2 dice que Dios ha tomado a Abraham del otro lado del río. ¿Y por qué Dios ha tomado a Abraham? Porque Él ha querido, sin más. Porque ¿qué había hecho Abraham para merecerlo? Pues Abraham lo que estaba haciendo era servir a otros dioses. Eso es lo que Abraham había hecho para merecer ser escogido. Entonces, ¿por qué Dios escoge a Abraham? Por gracia. Porque Él así quiere. El versículo 3 nos dice que Dios hace crecer y aumentar la descendencia de Abraham. Y una vez más, ¿qué es lo que hace Abraham para merecer eso? Para merecer que su descendencia sea contada como las estrellas. Pues lo que Abraham hace es desconfiar de Dios y tener un hijo con su sierva Agar, porque no confía en la promesa que Dios le había dado. Entonces, ¿por qué Dios escoge a Abraham? Porque quiere, por su gracia. En el versículo 4 vemos que dice que Dios permite que Jacob y sus hijos llegaran a Egipto. Lo hacen en un momento en el que tenían mucha necesidad. ¿Y por qué Dios amó a Jacob? Porque Él quiso. Porque Él quiso. ¿Qué había hecho Jacob? Jacob había engañado a su padre para conseguir la heredad y sus hijos, los hijos de Jacob, habían vendido a su hermano como esclavo. Entonces, ¿por qué permite Dios que toda la familia llegue a Egipto en un momento de hambre? Por gracia, porque Dios es bueno. En el versículo 5 nos dice que Dios utiliza a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. ¿Y por qué Moisés? ¿Por qué no otra persona? Porque Dios así lo quiere. ¿Qué hizo Moisés? Moisés puso excusas, le dijo a Dios, el pueblo no me va a querer escuchar, soy muy torpe hablando, manda a otro. Moisés ni siquiera quería ir. Pero entonces, ¿por qué escoge Dios a Moisés? Por gracia, porque Él así lo quiere. En los versículos 6 y 7 vemos que Dios está mostrando al pueblo cómo le sacó de Egipto, cómo les hizo cruzar el Mar Rojo. ¿Qué hace el pueblo?
quejarse después de recibir cada mañana maná y recordar cómo estaban en Egipto. Esa es la respuesta que da el pueblo. Entonces, ¿por qué Dios les permite llegar hasta donde han llegado? ¿Por qué les permite incluso cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida? Por gracia, porque Dios así lo quiere. Por último, en los versículos desde el 8 hasta el 12, vemos que antes de cruzar el Jordán y ya entrar en la tierra prometida, pues el pueblo de Israel tiene victoria sobre los amorreos, sobre otros pueblos. Y cuando vence sobre esos pueblos, ¿qué es lo que hace el pueblo? Empieza a tener relaciones con las mujeres de esos pueblos y empieza a inclinarse a los dioses de esos pueblos. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel para tener las victorias? Nada. El propio versículo 12, si no me equivoco, dice que no fue ni por su espada ni por su arco. Él aterrorizó a los enemigos para echarlos de allí. Dios lo hace todo. El versículo 13, ahora sí, para terminar, dice: os di la tierra por la cual no trabajasteis, las ciudades que no edificasteis y en las que ahora habitáis, y coméis de las viñas y los olivares que no plantasteis. Os estoy regalando un montón de cosas para las cuales no habéis hecho nada. ¿Y por qué? Por gracia. Cuando vemos el resumen de estos 12 versículos, hacemos un repaso de la historia de Israel, también podemos ver que en cierto modo es nuestra historia. Romanos 4:11 nos habla de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y dice: y Abraham recibió la circuncisión como señal, como un sello de la justicia, de la fe, que tuvo cuando aún no había sido circuncidado. ¿Para qué? Para que él fuera padre de todos los creyentes que no son circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. De cierto modo, ahí la promesa que Dios hace a Abraham es que va a ser nuestro padre también. Y la mejor aplicación que podemos sacar es que si miramos atrás, como hacen en este pasaje, ven toda la historia que les acompaña, lo que podemos ver es cuánto hemos desobedecido a Dios. Si miramos nosotros atrás, lo que podemos ver es cuánto hemos fallado a Dios. Y podemos ver que no hemos hecho nada, y aún así estamos aquí. Y podemos ver que es que no merecemos nada, y aún así estamos aquí. La mejor aplicación que podemos sacar, quizás suena muy simple, muy sencilla, pero es la de recordar y revisar todas las bendiciones que hemos recibido de Dios. Todas las bendiciones que Cristo nos ha regalado a través de su vida, su muerte y su resurrección. Y lo que digo, puede parecer sencillo, pero pregunto, Dios nos ha salvado, nos ha dado una promesa de vida eterna, ¿pero estamos realmente meditando en ello? ¿O estamos tomándolo como algo normal? No, sí, soy cristiano, soy hijo de Dios, sí, sé que Dios me ha salvado, ya está. Creo que es importante que profundicemos de verdad, recordemos de verdad, igual que el pueblo estaba haciendo aquí, todo lo que Dios ha hecho para nuestro bien. Efesios 1 nos recuerda que hemos sido escogidos antes de que el mundo se formara. Efesios 1 nos recuerda que hemos sido adoptados y hemos sido hechos hijos. Efesios 1 nos recuerda que hemos sido aceptados, que hemos sido perdonados. Nos recuerda que ahora podemos conocer a Dios, que podemos conocer su voluntad. En Efesios 1 vemos que se nos recuerda que somos herederos de la vida eterna y que hemos recibido al Espíritu Santo para recordarnos de quién somos y hacia dónde vamos. Pero la pregunta importante es la que hacía: ¿estamos
meditando en ello? ¿Estamos agarrándonos a ello? ¿Estamos profundizando en ello? ¿O estamos dándolo por sentado? Dios en su gracia nos está regalando muchísimo. O sea, es que no sé si somos conscientes de todo lo que Dios nos da. Yo no sé si de verdad nos damos cuenta de que Dios nos está dando salvación. ¿Y qué hemos hecho nosotros para recibir esto? Nada. Nada ha llegado por nuestro esfuerzo, como diría el versículo aquí. No hemos usado ni nuestro arco ni nuestra espada. No hay nada que hayamos hecho para ganarlo. Pero lo bueno de esa parte es que no hay nada que podamos hacer para perderlo también, porque no es de nosotros. No hemos contribuido en nada. Y igual que el pueblo no podía pagar un precio por el alquiler de la tierra, nosotros no hay nada que podamos dar por nuestra salvación. De todas formas, creo que es importante cuando hablamos de la gracia de Dios, cuando hablamos de su perdón, porque todo lo que estoy contando es bueno y todo lo que estoy diciendo es una alegría. Pero es muy importante que hablemos de la segunda parte, ¿no? La moneda tiene dos caras. Y Romanos 6 nos dice, esto sí me gustaría que lo pudiésemos buscar, nos dice en el primer versículo, Romanos 6, estaba proyectado, cierto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Estamos hablando de gracia y estamos hablando de que no hay nada que hayamos hecho para ganarlo. Y es cierto, pero tampoco podemos conformarnos al pecado, porque se supone que hemos muerto al pecado y que ahora vivimos para Dios. Los versículos 14 y 15 dicen, el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Entonces tenemos que ser conscientes también que sí, que Dios nos está regalando su gracia, pero que no da igual lo que hagamos. O mejor dicho, no da igual cómo es nuestro corazón delante de Dios. Dios permanece fiel, Dios permanece firme con nosotros, nos entrega su perdón, pero importa lo que hacemos. Mejor dicho, importa cómo lo hacemos, importa cómo es nuestro corazón delante de Dios. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, pues Dios también juzga a su pueblo. Dios entrega gracia, pero Dios hace pagar al pueblo las consecuencias de sus maldades. Y esto no es algo malo. No podemos verlo como que Dios es malvado, porque yo no soy padre. Pero ¿qué padre que disciplina a su hijo no lo ama? Porque si nuestro hijo hace algo que no debería hacer, obvio que lo castigamos, obvio que buscamos corregirlo. ¿Pero por eso dejamos de amarlo? No. Corregimos a nuestro hijo precisamente porque lo amamos. Precisamente porque amamos a nuestros hijos es que los corregimos. Y esto es lo que Dios hace con su pueblo y esto es lo que Dios hace con nosotros también. Dios nos corrige. No podemos creer que todo vale porque nos entrega su gracia. Pero eso no significa que Dios nos deja de amar, porque en su esencia está amarnos. Y del mismo modo que un hijo busca agradar a su padre porque lo ama, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros buscamos agradar a Dios porque lo amamos o buscamos agradar a Dios porque hay que obedecerle. Ya está, para que no me castigue. ¿Qué clase de hijos somos nosotros con Dios? Queda poco. Pensaba que iba a tardar un poquito más, pero bueno, Gabriel, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Queda poco, pero prestadme un poquito más de atención. Es
El nombre de la predicación era Siervos Apasionados. Y hasta ahora no hemos hablado de siervos, en verdad. No sé si alguno de vosotros lo ha pensado y ha dicho, Tony está aquí hablando de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, pero no ha hablado del servicio, no ha hablado de nada de eso. Y es cierto, y tienes razón, pero no tienes razón. El versículo 14, ¿vale?, nos dice dos cosas. Por un lado nos dice, el versículo 14 ya es Josué hablando al pueblo. Josué directamente es Josué, no Josué de parte de Dios. Y Josué dice dos cosas. Por un lado dice, temed al Señor y servidle, apartad de entre vosotros a los demás dioses y servid al Señor. Josué está dando órdenes, son imperativos. Y por otro lado, lo que Josué dice también es, ahora pues. Antes de comenzar el versículo, dice, ahora pues, temed y servid al Señor, apartad de entre vosotros a otros dioses y servid al Señor. ¿Por qué dice Josué, ahora pues? Josué está retomando todo lo que ya había dicho en los versículos anteriores. Josué está diciendo algo nuevo, pero con respecto a lo que ya había dicho. Josué está dando las órdenes o esos imperativos de temer al Señor, de servirle. ¿Pero en base a qué? En base a todo lo que hemos visto desde los versículos 12 hasta el 13. Josué lo que está diciendo es, no saquéis de vuestra mente, no olvidéis todo lo que Dios os ha dado. No olvidemos que hemos sido perdonados. No olvidemos que Dios nos está entregando su gracia. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a producir en nosotros las ganas de servir. Eso es lo que va a producir en nosotros que dejemos de lado nuestros ídolos. Eso es lo que va a producir en nosotros que nos pongamos al servicio de Dios. Ver la gracia que Dios ha tenido con nosotros es lo que produce en nosotros esa pasión por servir. Parece un poco chocante lo que Josué dice en el versículo 15. La primera parte del versículo 15 dice, si mal os parece servir al Señor, ¿por qué le iba a parecer mal al pueblo servir al Señor? No tiene mucho sentido, ¿no? Es como es el pueblo de Israel. Deberían querer servir al Señor. Josué al final está llamando al pueblo a hacer una elección. Está diciendo al pueblo, os tenéis que quedar con una cosa. O os quedáis con Dios, con Jehová, o os quedáis con los dioses que hay en medio de estos pueblos. Y quizás un poco como muy tajante, o una cosa o la otra. Pero al final, eso es lo que Dios espera de nosotros. Que estemos con Él. O que no lo estemos. No podemos estar a medias. Y yo me imagino, me pongo en el lugar del pueblo de Israel en ese momento. Y de verdad los imagino diciendo, vale. Tengo que dejar los dioses en medio de los que estoy y escoger a Jehová. Para nosotros quizá parece muy sencillo, porque es como que tenemos muy claro que los dioses de los amorreos, los moabitas, no son verdades, no son reales, y que Dios es el Dios verdadero. Pero para ellos no era tan sencillo. Y para poder ponernos en su lugar, vamos a hacer un cambio. Y vamos a dejar de llamar a esos dioses de los moabitas, y vamos a empezar a llamarlos por el nombre de nuestros maridos, de nuestras mujeres, de nuestros hijos. ¿Son nuestra familia nuestros dioses? Porque es muy fácil decir, no, el dios de los moabitas es mentira. Sí, ya lo sé. Pero, ¿y qué hay de los falsos dioses que tenemos nosotros? ¿Y si a esos dioses les llamamos Raquel? ¿Y si a esos dioses les ponemos el nombre de nuestros hijos? ¿Y si a esos dioses les damos la forma de nuestra casa, del lugar en el que vivimos? ¿Estamos dispuestos a dejar eso de lado?
porque esa es la decisión que se nos está pidiendo tomar. Escoger a Dios o escoger todos los demás dioses que no nos llenan realmente. Y lo dicho, quizás pensando en el pueblo de Israel es muy fácil, tienen que escoger a Dios. Pero si es tan fácil, ¿nosotros lo estamos haciendo? ¿O estamos quedándonos con nosotros siendo nuestro propio Dios? Estamos quedándonos con yo gestiono mi tiempo, yo gestiono mi energía y gestiono mi dinero para mí mismo. Todo eso es mío y yo hago lo que quiero con ello. O todo eso es de Dios y lo pongo a su servicio. Si realmente hemos entendido todo lo que Dios ha hecho para nosotros y todo lo que Dios nos ha mostrado en este pasaje, la respuesta que deberíamos dar es la misma que dio el pueblo. Aun cuando nos pongamos en duda y digamos, tengo que dejarlo todo, por Dios. Pero nuestra respuesta debería ser la misma que dio el pueblo, si hemos entendido todo lo que hemos leído hasta ahora, si hemos entendido que Dios nos está regalando gracia, si hemos entendido que Dios es precioso, que es lo mejor, entonces nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Versículo 18. ¿Qué pasa? Que si hemos entendido lo que Dios nos ha mostrado en este pasaje, a nuestra mente también debería llegar la respuesta de Josué, en el versículo 19. No podréis servir al Señor. ¿Pero por qué? Porque nada tiene que ver con lo que hacemos o no hacemos, sino que otra vez tiene que ver con quién es Dios, con su esencia, con su persona. ¿Por qué no podremos servir al Señor? El versículo 19 lo dice, porque Dios es santo y es un Dios celoso. Es un Dios que no sufrirá nuestras rebeliones y nuestros pecados. Entonces no tiene nada que ver con lo que hacemos o no hacemos, no tiene que ver con nuestra capacidad para servir o no servir, tiene que ver con quién es Él. Josué se trata de quién es Dios, no de quién somos nosotros. Y Dios es santo, Dios es celoso. Y por si acaso no lo sabíais, os hago un spoiler, os destripo el final de la película, vamos a fallar a Dios. No podemos servir a Dios. Vamos a rebelarnos contra Dios. Entonces, no sé si os estoy perdiendo, no sé si os estoy liando, porque os he dicho que nuestra respuesta debe ser la del versículo 18. Nosotros pues serviremos al Señor. Pero también tenemos que tener en mente que no podemos servir al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Me estás liando, Tony. ¿Sirvo o no sirvo? ¿Me quedo en mi casa? ¿Vengo aquí? ¿Estoy con Dios? ¿Qué tengo que hacer? Pues creo que la mejor respuesta que podemos dar a esa pregunta no es si servir o no servir, es tenemos que apasionarnos más y más y más por Dios. Tenemos que ver a Dios más hermoso cada día. Tenemos que ver su gracia con más valor cada día. Josué traslada este desafío, traslada esta toma de decisión al pueblo. Josué habla al pueblo cuando está a punto de morir. Unos cuantos versículos después, Josué muere. Sin más. Y en ese momento de su vida, Josué responde con mucha firmeza, con mucha seguridad. Mi casa y yo serviremos al Señor. Pero Josué lo está diciendo al final de su vida. ¿Tiene sentido esto? O sea, es como... Vale. Para mí personalmente, la verdad es que no es algo que el pasaje dice como tal y no es algo que he encontrado en los comentarios que he estado mirando. Pero tiene todo el sentido del mundo que Josué diga eso. Porque creo que lo que realmente Josué está diciendo es: estoy tan apasionado por Dios, soy tan enamorado de Él, tengo tantas ganas de estar con Él, lo amo tan profundamente, que sé
que voy a servirle de la mejor forma posible. No tiene que ver con si puedo servirle o no puedo servirle. Tiene que ver con que es que lo amo con locura, y entonces sé que a pesar de, voy a servirlo. Lo decía al principio, que Dios ha tratado mucho conmigo en estos meses con este pasaje. Y bueno, este pasaje fue el versículo que Raquel y yo escogimos en nuestra boda, ¿vale? Y fue el versículo sobre el que se compartió el día de nuestra boda, el versículo del 24:15. Si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y Dios trataba mucho conmigo este versículo, este pasaje, porque me recordaba que hace 2 años yo tomé un compromiso, hice un pacto con Raquel, pero es un pacto que no se hace una vez y ya está, es un pacto que se hace una vez y que tiene un impacto cada día. Del mismo modo que el pueblo de Israel aquí tiene que tomar una decisión y dice, serviremos al Señor. Eso tiene un impacto cada día de la historia del pueblo de Israel. No es algo que dicen. Y por eso Josué dice, aquí queda esta piedra como testigo contra vosotros mismos. Del mismo modo que yo hice un pacto que tengo que renovar cada día tengo que buscar cuidar a mi mujer, tengo que buscar respetarla, amarla, serle fiel. Del mismo modo, tenemos que tener presente cada día que estamos delante de Dios. Y la mejor forma en la que yo puedo llevar adelante mi pacto con Raquel es estando apasionado por ella. Y la mejor forma en la que podemos llevar adelante nuestro pacto con el Señor es estando apasionados por Él. Si hoy hemos hablado poco del servicio, es porque lo importante no es lo que estamos haciendo. Lo importante es la pasión que tenemos por Dios. Lo importante es todo lo que Él ha hecho por nosotros. Lo importante es que saber y entender todo lo que Él ha hecho por nosotros nos anime a buscarle más, nos anime a agradarle más. Dios es bueno. Dios, de verdad, es que nos está regalando su gracia. Y si hoy vosotros estáis aquí, igual que yo, es porque Dios nos ha perdonado, es porque Dios ha tenido gracia con nosotros, es porque Dios nos ha llamado por nuestro nombre, porque antes de crear el mundo, Jesús ya estaba diciendo, me voy a entregar por ellos. Antes de crear el mundo, Jesús ya estaba diciendo, voy a vivir y a morir para ellos. Y nosotros no podemos pagar el precio, pero Jesús lo ha pagado. Y nosotros no podemos cumplir con todo lo que hay, pero Jesús lo ha pagado, Jesús lo ha cumplido. Jesús en su vida ha llevado la perfección. Y por eso Él sí puede entregarse por nosotros. Él es suficiente. Él en esa cruz es más que suficiente. Y entender esto tiene que llevarnos a servirle con pasión.